Otro de los archivos importantes que debemos de conocer en lo que es la configuración de networking en Linux es el siguiente. Dentro del directorio etc tenemos un archivo que se llama host. Host es básicamente un archivo donde se guarda la relación entre el nombre de dominio y una dirección IP. Esto viene siendo como un DNS interno del propio servidor. Recuerden que el servidor de DNS, que es aquí en Resolve, es lo que me resuelve un nombre de dominio, fíjense aquí, un nombre de dominio a una dirección IP. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en mi red interna aquí adentro yo no manejo nombres de dominio porque son equipos que no se encuentran en internet. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, darle ping o quiero comunicarme con mi router, por ejemplo, ping 192.168.81, que es la dirección de mi router, yo le doy ping, pueden ver que tengo comunicación con mi router aquí. Y yo puedo tener así comunicación con cualquier otro equipo. Si yo quiero conectarme, por ejemplo, vía el navegador o vía SSH, vía Telnet, vía cualquier protocolo, a cualquier servidor, yo tendría entonces que poner, por ejemplo, si es vía SSH que me quiero conectar a un servidor, tendría que poner SSH, tendría que poner, tendría que poner SSH seguido de la dirección IP, por ejemplo 192.168.80.25, por ejemplo 80.50, vamos a suponer que es un servidor, y entonces yo me conectaría a ese servidor vía SSH. Pero ¿qué pasa si yo no me recuerdo de la dirección IP del dispositivo o del servidor, pero si yo me sé el nombre? Entonces existe una forma para yo poder asociar en mi servidor Linux dispositivos de red con nombres en vez de con direcciones IP. Por ejemplo, si yo edito aquí el archivo host y le agrego una entrada aquí y pongo 192.168.81, que es la dirección IP de mi router, y yo le identifico con el nombre de router y grabo, entonces yo pudiera hacer ping en vez de utilizar la dirección IP, que es lo más común pero es lo más difícil. Yo pudiera dar ping router enter, y miren cómo igualmente se resuelve la palabra router. Mi servidor la resolvió con la dirección 192.168.81, y eso es básicamente porque yo tengo una entrada aquí en el servidor host, en el archivo host. Si yo la comento, pueden ver que si yo hago ping router no funciona, me dice que no conoce ese host. Y es que es simple porque cuando a un servidor Linux ustedes le pasan como argumento un nombre de dominio, en este caso por ejemplo ping router, lo primero que hace el servidor Linux es buscar resolver esa palabra en el archivo host. Si no la resuelve aquí, entonces le hace una petición al servidor de DNS vía el que usted tenga configurado aquí en Resolve. Y como la entrada yo la comenté, no existía en host, y tampoco este servidor le respondió con que conoce al nombre de dominio router, entonces pueden ver que yo tengo esta respuesta aquí: unknown host router. Si yo vengo aquí y la descomento, entonces sí puedo tener aquí básicamente un resultado positivo. Entonces yo podría editar host, poner la dirección IP aquí de todos mis equipos y ponerle un nombre a cada uno de los equipos, y podría entonces asociar el equipo con un nombre y no con una dirección IP, y de esa forma yo podría administrar mejor mi red. Este es el uso del comando del archivo host en un servidor Linux.